Vivimos en tiempos difíciles, vivimos una crisis de derechos humanos que nos está devastando a todas y a todos en este país. Anímicamente, también las instituciones queda claro su rol limitado. ¿Cuáles son las perspectivas para poder lograr una paz en este contexto? El día de hoy estamos en Luchadoras y tenemos el gran honor de estar con Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997. Ella nos va a compartir más de su perspectiva acerca de México, acerca de la paz sostenible en el mundo. Estamos en Luchadoras, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y hoy estamos con Jody Williams. Bienvenida, Jody. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y una cosa, le voy a pedir paciencia con mi español. Perfecto. Porque se me está, ¿cómo se dice? Se me traba la lengua por cansancio. No, está perfecto. Gracias a ti por darte la oportunidad de venir a compartirnos las perspectivas de este viaje que has hecho acá en México esta semana. Y bueno, nos has dicho, ya te hemos escuchado decir que esto de ser mujer Nobel es algo, bueno, que ves críticamente incluso, pero vale la pena decir que eres una activista por la paz. Sí. Que comenzaste tu lucha en contra de las minas antipersonas y en el 1997 fuiste galardonada Premio Nobel de la Paz. Sí. Y de veras me costó mucho. Supuestamente es una cosa magnífica, ¿no? Y obviamente no soy tonta. El Nobel ayuda con el trabajo, ¿no? Pero yo soy activista y luego cuando te ponen esa onda, todo el mundo cree que casi eres una santa y no tengo nada de santa. Completamente al revés, ¿no? Pero cuando por fin decidimos iniciar la iniciativa de las mujeres Nobel, lanzamos eso en enero de 2006, con un poquito de tiempo en eso, me gustó tener el Nobel, porque yo creo que con eso, pues, obviamente nos da a la voz más peso, pero ahora estamos intentando usar el Nobel y compartir ese peso de voz con mujeres en todo el mundo que están buscando un planeta, ¿no? Una sociedades con paz sostenible, con justicia e igualdad. Y eso ya sabemos que es mucho trabajo y a veces damos pasos adelante y luego atrás, como estamos viendo ahorita en México, ¿no? Atrás. Sí. Quisiera que llegáramos a tu valoración sobre lo que pasa en México un poco más adelante, porque sí. A nosotras en Luchadoras nos gusta mucho pues regresar al momento tal vez inicial, cuando una mujer decide movilizarse y después, bueno, como ahora tú nos cuentas, decide movilizarse junto con otras mujeres para crear como corrientes de cambio social, de cambio por la paz. Y bueno, te tocó ser parte durante tus años universitarios del movimiento en contra de la guerra de Vietnam. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, cambió completamente mi entendimiento de mi país.
Yo nací en un pueblito de 1200 y crecí creyendo todos los mitos, ¿no? Que un país dice al pueblo para hacer una imagen más grande. Claro. ¿Sí? Y luego con Vietnam y conocidos yendo a la guerra, otros huyendo hacia Canadá. Cambié completamente de cómo era mi país. Y mi primer protesta fue en mayo de 1970, como hippie de la universidad, ¿no? Y con eso empecé entendiendo más el militarismo de mi país y los efectos que tiene eso en todo el mundo. Y mucha gente dice que cuando hay elecciones en mi país, Gringolandia, todo mundo debe de tener chance de votar, porque lo que hace América afecta a todos. Y después me metí en las luchas en Nicaragua y Salvador otra vez en contra de la agresión de mi país. Exacto. Sí, sí. No en forma tan abierta como en Vietnam, ¿no? Habían aprendido un poquito y ya no tenían ganas de mandar a soldados gringos a morir, ¿no? Entonces empezaron a entrenar los soldados de Centroamérica, dar millones de dólares. Para armamento. Para el momento, sí. Y cuando me di cuenta de eso, me enojé mucho, ¿no? Casi me imagino que me desesperé y decidí, tenía trabajo completo, no estaba dando clases de inglés, pero decidí que iba a empezar a tomar horas de mi semana, las horas libres cuando no estaba trabajando, y actuar como voluntaria en una organización de apoyo hacia Salvador. Y así empezó mi camino. Por el camino de la lucha contra el armamento, contra la mina antipersonas, la desmilitarización, Sí. el desarme, me imagino. Sí, sí. Vamos a hacer un corte ahora, tan rápido, porque quiero preguntarte algo en relación a esta idea de que hay que desmilitarizar, no solamente en términos prácticos, a un país, sino mentalmente, ¿no? Que hay una militarización también mental. Y como me imagino que no tiene una respuesta corta, prefiero que nos extendamos un poco más al regresar del corte. Okay. Vamos a hacer un corte, estamos con Jody Williams aquí en Luchadoras.
Bien, estamos de regreso en Luchadoras. Y bueno, Jody, nos quedamos con esta idea de que la militarización es, digamos, una maquinaria que se traduce también en el pensamiento de las personas. Sí. ¿Nos puedes explicar más, profundizar más acerca de esto? Estoy intentando recordar quién fue el premio Nobel que habló de eso, porque no fui yo. Well, es todo el sistema, y voy a hablar de mi país, porque obviamente es mejor porque soy gringa. Sí, claro. Adelante. Sí. La cosa es que hacen de las guerras algo heroico y tienden a glorificar, así se dice, a los soldados que están en las guerras de mi país, que son desde el principio de los Estados Unidos, han estado en guerra en alguna parte de este mundo casi todos los años de los Estados Unidos. Y usan eso, enseñan la historia de mi país como por medio de las guerras, ¿no? Y la gloria de haber salvado al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un enlace muy fuerte entre el Pentágono y Hollywood. Claro, totalmente. Totalmente. Y ha crecido hasta más fuertemente después de 9/11, ¿no? 9/11. El 11 de septiembre. Sí, el 11 de septiembre, eso. Entonces la gente, sin entenderlo, tienen la mente ya militarizada, whatever. Sí. ¿Sí? Al mismo tiempo, en mi país, los americanos creen de veras que es un país pacífico, que es algo que no entiendo. ¿Cómo? Es una contradicción Sí, enorme. fuerte. Y hemos estado hablando mucho de la necesidad de ya no glorificar la guerra. Sí, la violencia. Y que debemos de intentar hacer algo para romper la conexión de los militares con Hollywood, ¿no? Y dejar a la gente de veras aprender lo que es una guerra. Porque una guerra no es nada heroica. Claro. Hay instancias durante una guerra cuando un soldado, 2, 3, whatever, pueden actuar en formas muy heroicas. Eso, pues sí. Si estás dispuesto a dar tu vida para salvar a los soldados amigos, es algo heroico, ¿no? Pero guerra en sí, no. Son soldaditos con miedo, soldaditos orinando sus pantalones de miedo cuando va a empezar combate o vomitando. Son soldados que están viendo a cuerpos de sus compañeros en pedacitos en el suelo, pero no, obviamente no quieren enseñar eso. Lo que enseñan y lo que hablan es que los que sirven son valientes. Son ¿no? valientes y han dado lo máximo y el país debe de estar con ellos. Y puesto que no entienden bien la historia de mi país, lo quieren aceptar, porque no quieren pensar en la realidad de mi país y la militarización. Entonces, lo toman adentro sin saberlo, ¿no? Es una forma subterránea, si se puede decir,
de internalizarlo y reproducirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Tú hablas mucho de que tenemos que cambiar el enfoque de la seguridad nacional a la seguridad humana. Sí. Y me parece que esto está totalmente alineado con lo que estamos hablando y el discurso militarista de Estados Unidos. Y además de sentirse o colocarse como la nación de que Dios creó, ¿no? Oh, God. Sí, creen eso. Entonces, cambiar el enfoque, porque cuando te enfocas en la seguridad humana y ves las consecuencias de la guerra misma en los propios soldados y en las comunidades donde esto sucede, en realidad los efectos son devastadores. El mundo empezó a hablar de la seguridad humana a principios de los 80, creo, o 90. Y luego con la campaña antiminas, donde metimos el sentido humanitario en una campaña anti-armas, que fue la primera vez, creció mucho la idea de seguridad basada en los seres humanos, porque la seguridad nacional, su función es para mantener el aparato del Estado. No tiene que ver con las vidas de las personas. Con las vidas, ¿no? Y si la seguridad nacional, si el Estado está protegido y entonces el pueblo también, qué bien. Pero eso no es el enfoque. La seguridad humana sería un cambio completo, ¿no? Donde las necesidades del pueblo son las cosas más importantes y son las cosas sobre que el gobierno tiene más obligación. A lo que debería invertirle más económicamente también. Sí. Seguridad humana quiere decir que la gente tiene acceso a educación. Sus hijos también a educación, a medicina, hospitales, ¿no? A trabajo digno, ¿no? Donde los seres humanos pueden ganar dinero suficiente como para mantener a sus hijos. Pero el mundo no funciona así, obviamente. Y menos en mi país, porque la industria más grande en mi país es armas. Y además el presupuesto de mi país, más de la mitad va hacia la guerra. Y Pentágono y todo eso, más de la mitad. Y eso quiere decir que el otro mitad va hacia Social Security, salud y educación y trabajo. Everything. Y mi país gasta más de todos los otros países combinados, si se dice así. ¿Del mundo? Del mundo. Entonces, con eso enfrente, es bastante difícil cambiar el sistema de pensar en lo que es la seguridad, ¿no? Y esa reflexión me parece que da pie a que también pensemos en la crisis de derechos humanos, en la crisis que está sucediendo en nuestro país, porque hay enlaces profundos entre las desigualdades con las situaciones de violencia que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Jody Williams aquí en Luchadoras, platicando de paz, de seguridad humana, derechos humanos. Regresamos. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene
por, eh, por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Estamos de regreso aquí en Luchadoras y platicábamos justo acerca del concepto de paz. En una charla que estamos aquí compartiendo también en medio del programa, TED Talk, las famosas TED Talk, que diste en Washington hace unos años, decías que hay que redefinir lo que entendemos por paz, ¿no? Sí. Y pensar en una paz sostenible, como decías, con justicia y con igualdad. Una paz donde hubiera suficientes recursos para que cualquier persona pudiera vivir en libertad de freedom of want y freedom of Fear. Miedo. Libertad de miedo y libertad de Buscar necesidades básicas de la vida, ¿no? Sí. En esta semana que has tenido oportunidad de estar pues muy de cerca al conflicto que sucede en Ayotzinapa, en esta pues terrible tragedia de desaparición forzada de estudiantes, que además es solo una muestra de una situación sostenida que ha pues aniquilado nuestro país a lo largo de los últimos años. Estos vínculos entre el Estado, el narcotráfico, esta profunda necesidad básica de los pueblos. ¿Qué piensas en relación a este concepto de paz sostenible? Aquí en México, ahorita, yo creo que en todo el mundo no hay paz sostenible en muchos países en el mundo. Yo diría que hay unos, ¿no? Como Noruega o Suiza, algo así. Pero en una forma u otra, yo creo que la mayoría de los países tienen conflictos fuertes y no necesariamente de armas. Claro, por supuesto. Y es lo que estamos viendo aquí en México, conflicto entre los haves y have-nots, como dicen. Entretener y no tener. Los que tienen y los que no tienen nada, ¿no? Tenemos eso desde la historia de México, ¿no? Y encima de eso, ahora desde 2006, tenemos esta guerra famosa en contra del crimen organizado. Sí. Y con eso vino la militarización abierta del país, ¿no? ¿Y cuántos se han muerto en esa guerra? Miles y miles. Miles y miles. Y miles desaparecidos. Y yo creo que con lo que está pasando ahorita con los 43 estudiantes,
el pueblo de este país está aceptando que de veras el país no, que tienen que empezar a hacer algo para cambiar la situación en este país. Y siempre en estos años, desde 2006, si alguien sale muerto o alguien está desaparecida, el Estado siempre dice, algo de los narcos. Fue narco, era sicario. Sí, ¿no? o tal vez es que está en Gringolandia buscando dinero y cosas así. Pero con esto, a plena luz, estamos viendo el matrimonio entre políticos, militares, policía y los narcos. Ve nomás el alcalde de Iguala y su esposa con 2 hermanos narcos huyeron del pueblo, ¿no? Y eso enseñaba claramente que tenían que ver con esto, ¿no? Y por fin el gobierno federal los tomó aquí en el DF, ¿no? Y ahora es mucho más difícil para el Estado decir que solamente tiene que ver con los narcos. Y no hay corrupción en este país. Es algo de la historia. No pueden ver los cambios que tenemos aquí en México. Lo que me dijeron 3 del gobierno con quien me junté, creo que fue ayer. ¿No ves, Jody? Sabemos que tienes 40 años de relación con México. ¿Y cómo puedes decir que no hay cambios? Les contesté, sí hay cambios. Veo edificios altos, edificios algo bonito, pero la opresión de este país no ha cambiado, hasta es 100,000 veces peor. Entonces, ¿cómo me pueden decir que la situación está mejor aquí en México? No, es mucho peor. Y con el presidente que tienen, que no tiene sentido político, que debe de quedarse aquí mientras toda la crisis sucede. ¿sí? En vez de subir a su precioso avión y ir a China, Claro. es una locura. Y eso de veras no entiendo el pensamiento de ese hombre. Y al mismo tiempo vemos cómo crece la indignación, Sí. cómo crece la movilización social. Sí. Y parece que a pesar de la detención de los autores intelectuales y de 50 y tantos personas implicadas en el asunto de los estudiantes en Ayotzinapa, lo que se pide es su aparición con vida. La gente no cesa en exigir. Sí. Nada está siendo suficiente, porque en realidad aquí estamos hablando de una movilización que responde a una crisis profunda del Estado. Hay mucho descontento. Has estado tú en movilizaciones, tú estuviste en la última marcha, el 5 de noviembre. Sí. ¿Y qué pudiste ver? Esta rabia de cambio, esta rabia de transformación, puede ser como una antesala más profunda para la transformación del país. Solamente si el pueblo por fin acepta, reconoce cómo es el sistema y poner a un lado el miedo de hablar y la tentación de cerrar los ojos cuando algo feo está pasando a su lado. Cuando estaba ahí sentada antes de hablar en la marcha, estaba escuchando y sintiendo la energía, ¿no? Allá en el Zócalo. Fantástico. Pero me puse a pensar me puse a pensar en qué iba a pasar cuando ya por fin
sepan las familias lo que pasó con los 43, que saben qué va a pasar con toda esa energía. Claro. El movimiento, que como que no es movimiento, ¿no? Son varios que se juntan en su indignación, que está bien, ¿no? Pero cuando ya no hay cuestión de los 43, cuando las familias están en sus casas llorando, ¿qué va a hacer el pueblo con la energía? Lo van a tomar y lo van a entender como una fuerza que tienen que poner en un plan a largo plazo para cambiar este país. Si no, sería otra ocasión de indignación, pero sin un cambio fuerte. ¿Te ha tocado estar en algún otro proceso en el mundo donde hayas visto algo similar y que haya llevado a algún cambio más profundo en el curso del país? I don't know. Cuando estaba pensando en lo que acabo de decir, estaba pensando al mismo tiempo en el movimiento en contra de Vietnam en mi país, ¿no? Fue todo el país. Y además la campaña de derechos civiles de los negros. Claro. Y otra vez estaba saliendo el movimiento feminista y todo el mundo estaba esperando algo. Gringolandia de veras va a cambiar, porque tantas fuerzas, ¿no? Los chicanos, movimiento chicano sí, también. Sí. Y luego termina la guerra. No cambió nada mucho, ¿no? Un poquito para los negros, un poquito de avance de mujeres, o tal vez más de un poquito, pero el sistema no cambió nada, porque la mayoría de la gente en ese movimiento tenían como objetivo el fin de la guerra y no se sentaron para pensar en qué podían hacer después con toda esa energía, indignación. Entonces, se fue. disipó. Sí. Si esta situación en realidad apela a una crisis estructural que hemos visto, que conocemos, que sabemos, que se extiende más allá a los 43, a las familias de los 43, sino a todos los casos de desapariciones, de feminicidios, a todo este sistema político de corrupción, al famoso narcoestado, que la guerra contra el crimen organizado pretendía prevenir, pero que en realidad ya estábamos en el futuro y más allá. Sí. Habría que pensar en formas colectivas de seguir sacando esto adelante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos con Jody Williams en el segmento final, en la recta final aquí en Luchadores. No se vayan. Creo que la televisión está muy deteriorada. Siempre estaban como exagerando o inhibiendo las cosas, entonces uno nunca sabe si de verdad tiene validez. Las cosas que dicen tienen una razón de ser y es su propio interés. Ahí pues es como todo, pues hay cosas que te dicen ciertas y hay cosas que son falsas. Tienen que abrirse nuevos caminos en cuanto a la comunicación, ¿no? Necesitamos medios abiertos, constantes, comprometidos y expresivos. Rompeviento, pero ¿a qué te refieres? Me suena como a una chamarra. Pues a un accesorio como de lluvia. Ay, pues yo no me imagino nada, pero yo quisiera saber qué cosa es para que yo aprenda.
Pues que va a romper con todas las normas, que va a hablar de lo que es y de lo que no puede uno dejar pasar. Pues algo para atajar el viento, ¿no? Una especie de poner un hasta aquí. Me suena como un aire que se va a llevar todo. Rompevientos, pues con eso de que ahora está con el volcán, que para un lado, que para otro, que la ceniza se va. Y total que a veces ya tiran y a veces no. Estamos de regreso en Luchadoras. Jody, estamos platicando justo de cómo esta situación, ya se ha dicho, en redes sociales circula esta frase que es este vaso que se derramó con 43 gotas. ¿No? Este caso es el límite de todo un sistema del cual como ciudadanos y ciudadanas estamos hartos y hartas. Tú estuviste aquí en México, en Monterrey, en los años 70. Creo que no estaría de más tratar de vincular esta crisis a otras formas más estructurales e históricas de ser de nuestro país. Siempre, cualquier gobierno, cuando hay una crisis, pretende decir al pueblo que es un caso aislado, ¿no? Son unos 50 policías que estaban locos y no tiene que ver con el sistema. Desde el día que llegué acá, he visto que es un sistema de, bueno, por lo menos los 40 años que yo ya llevo con relación a México, ¿no? 68, Tlatelolco. Claro. Eso es cosa como está pasando con los 43, algo diferente, pero es la misma opresión hacia estudiantes, ¿no? Atenco, y lo que están haciendo en contra de los 5 líderes de frentes campesinos en Guerrero, que son presos políticos. Entonces no se puede decir que es una cosita aislada aquí en Atenco y luego aquí hoy sí pasó algo feo en 68, pero el país ya es mucho mejor, no se puede ver. Es todo un sistema que no quiere cambiar. Y como hemos estado hablando con la guerra, empezando en 2006, es 100,000 veces peor, yo creo. Porque militares en las calles, desaparición forzada. Sí, muertos por todos lados, tortura sexual en contra de las mujeres, de parte de policía, militares, marinos, whatever. Y luego, cuando la mujer intenta hacer una denuncia, el Estado no quiere reconocer el problema de su policía, sus militares, etc. Entonces, siento esta vez que no es solamente los 43. Eso, y las mujeres que ya no aguantan y están rompiendo el silencio, ¿no? En su campaña. Mujeres sobrevivientes de eso, que estuve con ellas esta mañana y estaban diciendo que tomamos la decisión de hacer esta campaña porque ya no aguantamos. Y sabemos que las mujeres como nosotras tenemos que empezar a hablar abiertamente para que podamos intentar cambiar algo del sistema. Entonces, si cada parte, ¿no? Mujeres, estudiantes, obreros, se levantan más
Y se suman. Sí, y al mismo tiempo tienen algo de coordinación. Sería algo magnífico, ¿no? Una cosa que he visto en mis años de activista es intentar hacer una coalición. Es muy difícil, ¿no? Yo lo logré con la campaña antiminas. Crecimos de 2 organizaciones y staff. Yo fui la staff. En 5 años crecimos a 1,300 organizaciones en como 90 países. Cada quien haciendo su propio trabajo, desde su ¿no? lugar. Pero juntados todos en la campaña antiminas. Y entendían muy bien que no iban a perder su imagen, su identidad. Pero yo creo que muchas veces las ONGs, whatever, sindicatos, tienen más miedo de perder su poder, whatever it is, Sí. su identidad. A unirse. Sí. Y es como si estuviera a shot in the foot. ¿Cómo se dice? Dispararte en el pie. En el pie. Sí. En este contexto, por ejemplo, en este contexto de lo que sucede políticamente, pero también de esta gran indignación que hay marchas en México, en diferentes lugares del país y en diferentes lugares del mundo. Y hay una rabia y hay también un sentimiento de frustración. ¿Cómo poder enfrentarlo? Tú has trabajado con procesos de paz, con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en contextos también de conflicto armado. ¿Cómo no dejar que esas emociones, que esa profunda frustración y tristeza que te puede llevar hasta el llanto después de escuchar, por ejemplo, a los padres, cómo lograr que se transforme en acción, recuperarlo de manera positiva, constructiva? No es nada mágico. Los que son jefes o líderes de las ONG, sindicatos, lo que sea, deben de sentarse a platicar sobre los cambios del sistema entero, ¿no? Quieren ver. Y luego tienen que hacer un plan de corto plazo, mediano y largo de acción que van a implementar para empezar a empujar para que vean cambios de veras. Es así de fácil. Es así de fácil y al mismo tiempo titánico. Es difícil, ¿no? Las ONG en mi país, en la campaña antiminas, cada quien tenía su turf. No sé cómo se dice. God, turf, what is it? Su espacio. Yes, que había ganado, ¿no? Y entre más tiempo tiene como organización agarrando y protegiendo su espacio, muchas veces menos ganas tiene de juntarse ni siquiera en un plan general, porque creen que van a ceder su poder. Pero si de veras, la gente de veras quiere ver un cambio en este país, no pueden solamente hacer marchas, manifestaciones. Sí tienen su lugar. Obviamente, ver a 100,000, 200,000 gentes en la calle, ¿no? Y gente en todo el mundo también marchando en apoyo. Eso tiene que afectar al gobierno. Pero para que sea afectado más tiempo, no se puede solamente hacer manifestaciones. No se puede solamente gritar que queremos
democracia, queremos derechos humanos. Sin plan de acción es muy difícil sistemáticamente poner suficiente presión para un cambio sustantivo. Sí. Jody, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Por estar en México, por participar de estas discusiones, por estar en Luchadoras y dejarnos con esta pregunta. ¿A dónde? Es una pregunta que ha surgido en redes sociales. ¿A dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué se necesita para hacer de este impulso de rabia y frustración un cambio sostenido, sostenible o más estructural en nuestro país? Muchas gracias. A ustedes y a ti, Lulu. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Quedémonos pensando en estas posibilidades a futuro y en el presente, que nos duelen, nos lastiman a todos y también son una base para la transformación. Gracias, quédense en Rompeviento, seguimos también en estas discusiones sobre nuestro país. Hasta luego. I'm actually here to make a challenge to people. I know there have been many challenges made to people. The one I'm going to make is that it is time for us to reclaim what peace really means. Peace is not kumbaya, my Lord. Peace is not the dove and the rainbow, as lovely as they are. When I see the symbols of the rainbow and the dove, I think of personal serenity. I think of meditation. I do not think about what I consider to be peace, which is sustainable peace with justice and equality. It is a sustainable peace in which the majority of people on this planet have access to enough resources to live dignified lives, where these people have enough access to education and health care so that they can live in freedom from want and freedom from fear. This is called human security. And I am not a complete pacifist like some of my really, really heavy-duty, nonviolent friends like Mairead Maguire. I understand that humans are so messed up, to use a nice word, because I promised my mom I'd stop using the F-bomb in public. And I'm trying harder and harder. Mom, I'm really trying. We need a little bit of police, we need a little bit of military, but for defense. We need to redefine what makes us secure in this world. It is not arming our country to the teeth. It is not getting other countries to arm themselves to the teeth with the weapons that we produce and we sell them. It is using that money more rationally to make the countries of the world secure, to make the people of the world secure. I was thinking about the recent ongoings in Congress, where the president is offering $8.4 billion to try to get the START vote. I certainly support the START vote. But he's offering $84 billion for the modernizing of nuclear weapons. Do you know the figure that the UN talks about for fulfilling the Millennium Development Goals is $80 billion? Just that little bit of money, which to me, I wish it was in my bank account. It's not, but it's, you know, in global terms, it's a little bit of money. But it's going to modernize weapons we do not need and will not be gotten rid of in our lifetime unless we get up off our and take action to make it happen. Unless we begin to believe that all of the things that we've been hearing about in these last 2 days are elements of what come together to make human security. It is saving the tigers. It is stopping the tar sands. It is having access to
medical equipment that can actually tell who does have cancer. It is all of those things. It is using our money for all of those things. It is about action. I was in Hiroshima a couple of weeks ago, and His Holiness, we're sitting there in front of thousands of people in the city, and there are about 8 of us Nobel laureates, and he's a bad guy. It's like a bad kid in church. We're staring at everybody, waiting our turn to speak, and he leans over to me and he says, "Jody, I'm a Buddhist monk." I said, "Yes, Your Holiness, your robe gives it away." He said, "You know that I kind of like meditation and I pray." I said, "That's good, that's good. We need that in the world. I don't follow that, but that's cool." And he says, "But I have become skeptical. I do not believe that meditation and prayer will change this world. I think what we need is action. His Holiness in his robes is my new action hero." I spoke with Aung San Suu Kyi a couple of days ago. As most of you know, she's a hero for democracy in her country, Burma. You probably also know that she has spent 15 of the last 20 years imprisoned for her efforts to bring about democracy. She was just released a couple of weeks ago, and we're very concerned to see how long she will be free, because she is already out in the streets in Rangoon agitating for change. She is already out in the streets working with the party to try to rebuild it. But I talked to her for a range of issues. But one thing that I want to say, because it's similar to what His Holiness said, she said, "You know, we have a long road to go to finally get democracy in my country. But I don't believe in hope without endeavor. I don't believe in the hope of change unless we take action to make it so." Here's another woman hero of mine. She's my friend, Dr. Shirin Ebadi, the first woman, Muslim woman, to receive the Nobel Peace Prize. She has been in exile for the last year and a half. You ask her where she lives. Where does she live in exile? She says the airports of the world. She is traveling because she was out of the country at the time of the elections. And instead of going home, she conferred with all the other women that she works with, who said to her, "Stay out, we need you out. We need to be able to talk to you out there so that you can give the message of what's happening here." A year and a half, she's out speaking on behalf of the other women in her country. Wangari Maathai, 2004 Peace Laureate. They call her the Tree Lady, but she's more than the Tree Lady. Working for peace is very creative. It's hard work every day. When she was planting those trees, I don't think most people understand that at the same time, she was using the action of getting people together to plant those trees to talk about how to overcome the authoritarian government in her country. People could not gather without getting busted and taken to jail. But if they were together planting trees for the environment, it was okay. Creativity. But it's not just iconic women like Shirin, like Aung San Suu Kyi, like Wangari Maathai. It is other women in the world who are also struggling together to change this world. The Women's League of Burma, 11 individual organizations of Burmese women came together because there's strength in numbers. Working together is what changes our world. The Million Signatures campaign of women inside Burma working together to change human rights, to bring democracy to that country. When one is arrested and taken to prison, another one comes out and joins the movement, recognizing that if they work together, they will ultimately bring change in their own country. Mairead Maguire in the middle, Betty Williams on the right-hand side, bringing peace to Northern Ireland. And I'll tell you the quick story. An IRA driver was shot, and his car plowed into people on the side of the street. There was a mother and 3 children. The children were killed on the spot. It was Mairead's sister. Instead of giving in to grief, depression, defeat, in the face of that violence,
Mairead hooked up with Betty, a staunch Protestant and a staunch Catholic, and they took to the streets to say no more violence. And they were able to get tens of thousands of primarily women, some men, in the streets to bring about change. And they have been part of what brought peace to Northern Ireland, and they're still working on it because there's still a lot more to do. This is Rigoberta Menchú Tum. She also received the Peace Prize. She is now running for president. She is educating the indigenous people of her country about what it means to be about a democracy, about how you bring democracy to the country, about educating about how to vote, but that democracy is not just about voting. It's about being an active citizen. That's what I got stuck doing, the landmine campaign. One of the things that made this campaign work is because we grew from 2 NGOs to thousands in 90 countries around the world working together in common cause to ban landmines. Some of the people who worked in our campaign could only work maybe an hour a month. They could maybe volunteer that much. There were others like myself who were full-time. But it was the actions together of all of us that brought about that change. In my view, what we need today is people getting up and taking action to reclaim the meaning of peace. It's not a dirty word. It's hard work every single day. And if each of us who cares about the different things we care about got up off our butts and volunteered as much time as we could, we would change this world. We would save this world, and we can't wait for the other guy. We have to do it ourselves. Thank you.